bienvenidos a Truth News. Se organizó un gran programa en Delhi con motivo del Día del Padre, bajo la presidencia del Hijo de Dios, Adishri Arun. Distribuyó la Biblia y el Bhagavad Gita gratuitamente a 1000 devotos para que pudieran progresar espiritualmente. El Hijo de Dios, Adishri Arun, representa la unión de la justicia y el amor, donde la ira del Padre se calma y su misericordia y amor hacia nosotros se expresan a través de él. El Hijo de Dios, Adishri Arun, afirmó con motivo del Día del Padre que ser padre no es solo un nombre de responsabilidades, sino una bendición divina. Vive para sus hijos, esconde cada lucha con una sonrisa y ve crecer sus sueños. Vengan, ahora permítanos acompañarlos al gran programa del Día del Padre, donde podrán escuchar las palabras. Día del Padre, el 15 de junio de 2025, la primera parte. Oh gente dispersa del mundo, yo, Hijo de Dios, Adishri Arun, les doy una cordial bienvenida a todos en la auspiciosa ocasión del Día del Padre. Hoy he venido a ustedes tras recopilar un secreto supremo de todas las escrituras religiosas para revelarlo, tras saber que sus corazones se llenarán de felicidad. La felicidad danzará en el patio de su hogar, porque este concepto de Hijo de Dios, Adishri Arun, los colmará de bendiciones en el Día del Mundial del Padre. Sin embargo, primero deben conocer el nombre de Pitradosh. La definición formal de Pitradosh contrasta con la idea errónea de que es una maldición de los antepasados. Pitradosh es en realidad una deuda kármica de los ancestros. Se refleja en la carta astral Yoshish o Kundi en forma de combinaciones planetarias maléficas, y debe ser pagado para la persona que tenga Pitradosha en su carta astral. En pocas palabras, el Pitradosh se forma en el horóscopo de una persona cuando sus antepasados cometieron algún pecado o error. Por lo tanto, a cambio, el nativo debe pagar por las malas acciones de sus antepasados mediante diversos castigos. Sabemos que cuando el padre se enoja, la felicidad se desvanece. Incluso si el padre muere enfadado, el Pitradosh no lo abandona. Se toman medidas para eliminar el Pitradosh, pero se desconoce qué porcentaje de este dosh se cura. Esto se menciona en los Vedas y los Puranas. Por el otro lado, el padre hace planes para la vida de sus hijos y dice, he planeado el futuro feliz para ustedes. Conozco muy bien estos planes. Les daré un futuro esperanzador. Por otro lado, al que las bendiciones de un padre son una bendición divina, si el padre se enoja, esto se convierte en la causa de Pitradosha. Se dice que si el padre se enoja y abandona su cuerpo, se convierte en la causa de su tristeza, que los Vedas y Puranas llaman Pitradosha. La razón es que el padre planea la vida de su hijo y sacrifica todo su felicidad
para darle una forma tangible, ocultando cada lucha en una sonrisa, viendo cada sueño en los ojos de su hijo y nunca se cansa. Al olvidar el sacrificio de este padre, su hijo le rompe el corazón y le causa dolor. ¿Qué sucederá entonces? Ese mismo padre no expresa nada más que su dolor. Sus suspiros se expresan en lágrimas. Entonces, ¿se convertirá esto en la razón de la felicidad de sus hijos? El Día del Padre se celebra cada año el tercer domingo de junio para honrar la contribución y la importancia de los padres. Este día es una ocasión para expresar gratitud a los padres, especialmente por sus sacrificios y guía. En India, este día se ha popularizado debido a la influencia occidental y se celebra principalmente en las áreas metropolitanas. La fecha del Día del Padre varía según el país. Se celebra en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. También se celebra en países como Argentina, Canadá, Francia, Grecia, India, Irlanda, México, Pakistán, Singapur, Sudáfrica y Venezuela. En Australia y Nueva Zelanda, el Día del Padre se celebra el primer domingo de septiembre. En Tailandia se celebra el 5 de diciembre, día del nacimiento del rey del país. Muchas personas visitan a su padre el Día del Padre, mientras otras les regalan tarjetas, flores u otros regalos como ropa o alimentos de lujo. De hecho, cada familia tiene sus propias tradiciones para celebrar esta festividad. Estas pueden ir desde una simple llamada telefónica o una tarjeta de felicitación hasta grandes fiestas en honor a las figuras paternas de una familia extensa. Entre los padres se incluyen padrastros, suegros, abuelos, bisabuelos y muchos otros familiares varones. El Día del Padre en India es un concepto relativamente nuevo. Existe mayor conciencia sobre las celebraciones del Día del Padre en las grandes ciudades debido a la mayor exposición a las culturas occidentales en estas regiones. En México, el Día del Padre se conoce como Día del Padre y muchas familias se reúnen, preparan comidas y reparten regalos a los padres o figuras paternas. En Sudáfrica, muchas sociedades sociales y culturales organizan celebraciones del Día del Padre para destacar la importancia papel de los padres en la crianza de los hijos y la construcción de una sociedad sólida. Introducción de hoy al Día del Padre. El Día del Padre, según Adishuyarun, Hijo de Dios, es un día dedicado a honrar el amor, el sacrificio y la guía de un padre. Este día es una ocasión especial para los padres en la que los hijos expresan respeto y gratitud hacia su padre. Los sentimientos y el propósito de respetar al padre en este día son universales. Aquel a quien los Vedas llaman Pitar o Pitra, este concepto de Pitririn se define como la contribución del padre a sus hijos mediante el sacrificio en nombre de su familia. Bien conocido en la Biblia, el representante de Dios es llamado Padre. Los Shastras lo llaman Maestro, Protector y fuente de inspiración. Aquel a quien el Gurú Granth Sahib llama la fuente de la religión, el karma y la verdad. Desde una perspectiva emocional, el padre es quien recuerda toda la vida, vive para sus hijos, esconde cada lucha en su sonrisa, ve cada sueño en los ojos de sus hijos y nunca se cansa. Él es el Padre. Definición del Padre en la Biblia. Padre en la Biblia no solo representa un rol biológico, sino también espiritual, moral y orientador. Dios se presenta como Padre Celestial, un Padre que ama, perdona, disciplina y guía. Según la Biblia, un buen padre es aquel que enseña a sus hijos la verdad, el amor y la justicia. El ejemplo más destacado se describe en Mateo capítulo 6, versículo 9, donde el Señor Jesús enseña la oración:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto demuestra que a Dios también se le llama Padre, el verdadero ideal de la paternidad. Según la Biblia, el Padre ideal tiene 4 características específicas. 1. Amoroso y compasivo. Los padres deben mostrar amor y compasión a sus hijos, tal como Dios lo hace con su pueblo. Salmo 103, versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le teman. 2. Justo y disciplinario. Hebreos capítulo 12, versículo 7 dice que Dios disciplina a sus hijos porque los ama. De igual manera, un padre debe guiar a sus hijos con disciplina y verdad. 3. Inspirador y instructivo. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su propio camino, y aunque cuando fuera viejo no se apartará de él. Esto presenta el rol del padre como maestro y guía. 4. Firmes en la fe. La Biblia dice que un padre debe ser un pilar de fe para su familia. Debe ser un líder en oración, devoción y rectitud para que los hijos se inspiren en él. Numerosas personalidades bíblicas de la paternidad. Hay muchos personajes en la Biblia que desempeñarán el papel de padres ideales. Abraham, conocido como el padre de la fe, será explorado por el sacrificio de su hijo Isaac. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia al mandato de Dios. Esto demuestra cuán devoto y lleno de fe fue. Jacob guió y bendijo a cada uno de sus 12 hijos, formando las 12 tribus de Israel. José, padre terrenal de Jesús. José jugó el papel clave en la protección, crianza y educación religiosa de Jesús. Se le representa como el significado espiritual del Día del Padre. El Día del Padre no es solo una celebración cultural o social, sino sobre todo una ocasión espiritual. Cuando honramos a nuestros padres, obedecemos el mandato bíblico de Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Este mandato también conlleva una importante promesa. Muestra que honrar a los padres es un acto sagrado a los ojos de Dios. Es muy importante recordar esto en nuestro servicio devocional a Dios. La necesidad de la paternidad bíblica en la sociedad actual es un tema muy preciado. En nuestra vida moderna, las estructuras familiares están cambiando rápidamente y la necesidad de la paternidad bíblica es mayor que nunca. Los rápidos cambios en el estilo de vida actual a menudo han debilitado la relación entre padre e hijo. En estos tiempos, la Biblia nos enseña que un padre debe responsabilizarse no solo de las necesidades financieras, sino también del desarrollo espiritual y moral. ¿Cómo celebrar el Día del Padre según la teología? En lo primero que debemos orar, pide a Dios que bendiga a tu Padre. Si no está vivo, expresa gratitud por su vida. Luego dedica tiempo, pasa tiempo a solos con tu Padre para que le dé cuenta de lo importante que es para ti. Finalmente, expresa tu gratitud. Puedes agradecerle verbalmente, por carta o con un pequeño obsequio. Además, intenta mantener conversaciones espirituales. Aprende que sus experiencias y comprende su fe. Esto ayuda a conectar con Dios Padre a través de tu propio Padre. El mensaje literal de Ishwar Putra Adisri Arun es el siguiente. La paternidad no solo implica responsabilidades según las escrituras, sino que es una bendición divina. Los Vedas, los Puranas, el Bhagavad Gita, la Biblia, el Corán, el Guru Granth Sahib
explican que el verdadero valor de un padre no es solo el de dar vida, sino también el portador de integridad, valores y fe. El padre preserva el nombre que llevas en este mundo. Es la fuente del dharma, el karma y la verdad, incluyendo el recuerdo de toda su vida. Vive para sus hijos, esconde cada lucha en una sonrisa y ve tus sueños hacerse realidad. Su dedicación a la familia es incansable. Por eso el Día del Padre expresamos nuestra gratitud por estas bendiciones especiales de Dios al honrar a nuestro Padre. Este día nos recuerda cómo Dios hace planes para nuestra vida y dice: yo, el Señor, he hecho planes para ustedes para bien y no para mal. Conozco muy bien estos planes. He planeado un futuro feliz para ti. Te daré un futuro lleno de esperanza. Escritura, Jeremías, capítulo 29, versículos 11. Véanse 11 y 12. El Padre dice el rumbo de nuestra vida y dice: conozco muy bien estos planes. Te daré un futuro lleno de esperanza. Así que hoy debemos pasar tiempo con nuestro Padre, escucharlo y aprender de sus experiencias. Este es el verdadero significado de este día. La posición del Padre en los textos religiosos y filosófica india. 1. Biblia. En el cristianismo, la posición del Padre es respetable. La Biblia describe a Dios como un Padre ideal que ama a sus hijos y los guía. 2. Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, el Señor Sri Krishna le dijo a Arjuna que era como un padre. Esto demuestra que la posición del Padre es igual a la de Dios, quien es el guía y protector de sus hijos. 3. Vedas. En los Vedas, el padre es llamado Pitar, que juega un papel importante en la estructura familiar y el sistema social. 4. Puranas. La importancia del padre también se describe en los Puranas, donde dan ejemplos a sus hijos y les brindan bendiciones. 5. Corán. En el Islam, el padre es respetado. El Corán afirma que los hijos deben mostrar gratitud y respeto a sus padres. 6. Guru Granth Sahib. En el Sijismo, el Guru Granth Sahib menciona la importancia del padre. Esta escritura nos enseña que debemos respetar a nuestros padres, ya que nos enseñan los valores y la moralidad de la vida. 7. Filosofía sadhana india. En la filosofía india, el padre se le llama Pitri, quien es el fundamento de la familia. Se le considera el presentador ideal y un protector de los valores morales. Perspectiva religiosa y cultural. En la cultura india, el padre es considerado igual a Dios en la tierra. En nuestras escrituras, los padres son llamados maestros, mentores y fuente de inspiración. El rol del padre se describe como muy importante en los Vedas y los Puranas. El concepto de Pitrin nos dice que cada hijo tiene la obligación de realizar un deber importante hacia su padre. Perspectiva sobre el Guru Granth Sahib, el Corán y la Biblia. Guru Granth Sahib se considera al padre la fuente de la cual los hijos aprenden el camino de la religión, el karma y la verdad. Corán. El Corán exige respeto y servicio a los padres. Biblia. La Biblia también considera a los padres como representantes de Dios y enseña a los hijos a respetarlos. Respeto emocional. El Día del Padre no es solo un día entre muchos otros de celebración, sino que es el recuerdo de toda la vida de un padre dedicado a sus hijos, los sacrificios que hizo para sostener a la familia. Algunas personas creen que la idea del Día del Padre podría tener su origen en alguna forma de adoración pagano al sol. Algunas ramas del paganismo consideran al sol como el padre del universo. El solsticio de junio ocurre aproximadamente en la misma época del año que el Día del Padre, por lo que se le ve una conexión.
Mensaje de Adeshwi Arun, Hijo de Dios. El Día del Padre es un día sagrado de conmemoración que nos recuerda la importancia inestimable que debe tener nuestra dedicación a la paternidad en nuestra vida personal. Por lo tanto, este día no debería limitarse a dar regalos o publicar en redes sociales, sino que debería convertirse en una experiencia espiritual. Deberíamos pasar tiempo con nuestro Padre, escucharlo y aprender de sus experiencias. Este es el verdadero significado de este día. También nos recuerda que el Día del Padre trasciende nuestra celebración de un solo día. ¿Por qué? Porque la contribución y la importancia de la paternidad no se detienen en un día para otro, sino que continúan a lo largo del tiempo. Los padres siempre ocupan un lugar destacado en nuestros textos religiosos y la filosofía india, lo que nos inspira a respetarlos por sus logros pasados, presentes y futuros. Ahora debemos abordar lo que es trascendental para esta generación. Yo, Adeshwi Arun, el Hijo de Dios, soy el único hijo de mi Padre. Dice, pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que cree en su Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Consultan las Escrituras, Juan capítulo 3, versículo 16. De hecho, Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo para expiar los pecados de la humanidad. Este acto no solo fue un sacrificio justo, sino la mayor expresión de amor, misericordia y salvación registrada en los anales de la historia. Este sacrificio, llamado el sacrificio supremo, muestra cuánto sufrió Dios por la salvación de la humanidad en el principio y hasta qué punto ama a su creación. Según las Escrituras, Jesús Cristo, el Hijo de Dios, persuadió a Dios Padre, es decir, apaciguó su ira y juicio para que eliminara la distancia entre Dios y su imagen en la forma humana a causa del pecado. Dios es santo y justo. Él es absoluto. Se arrepiente del pecado y la justicia exige que todo pecado sea castigado. En el Antiguo Testamento, cada vez que los israelitas pecaban, debía ofrecer diversos sacrificios para reconciliarse con Dios, pero estos sacrificios eran solo simbólicos y no una solución permanente. En las Escrituras, Romanos capítulo 6, versículo 23 declara, la paga del pecado es muerte. Es decir, la consecuencia del pecado sumada a la muerte es la muerte, tan física como espiritual. Según el Nuevo Testamento, aprendemos el concepto de sacrificar a Dios Hijo. Esto se hizo en memoria del sacrificio supremo original antes de la fundación del mundo. Antes de la creación, Dios el Altísimo reveló el secreto para mantener y preservar nuestra conexión divina y sagrado con Él. Este sacrificio temprano fue un acto de Dios que nos convenció a todos mediante su gran amor de cómo superar nuestros pecados originales desde el principio de la creación y prosperar. Según la enciclopedia, el pecado original en la teología cristiana se refiere a la condición de pecaminosidad que todos los seres humanos compartimos, la cual se hereda de Adán y Eva debido a la caída, involucrando la pérdida de la justicia original y la distorsión de la imagen de Dios. La base bíblica de la creencia se encuentra generalmente en Génesis 3, la historia de la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, y en textos como Salmos 51, 5, en iniquidad nací y en pecado me concibió mi madre, y Romanos capítulo 5 versículos 12 a 21. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, y de esta manera la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Según el Bhagavad Gita, Biblia para Oriente, capítulo 3, versículo 10. En el principio de la creación, el Señor de todas las criaturas envió generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios para Vishnu.
y los bendijo diciendo: sé feliz con este yajna, sacrificio, porque su realización te otorgará todo lo deseable para vivir felizmente y alcanzar la liberación. Luego dice en el siguiente verso: los semidioses complacidos con tu sacrificio también te complacerán a ti, y así mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses reinará la prosperidad para todos. Finalmente, en el Nuevo Testamento se nos recuerda nuevamente el sacrificio supremo de Dios por nosotros a través de su Hijo unigénito, el Hijo de Dios. Esta revelación del Nuevo Testamento del Hijo de Dios sacrificando su vida, que recuerda y confirma el sacrificio original de Dios realizado por la prosperidad de la humanidad, es la verdad más grande de la Biblia. No solo Dios, Cristo Jesús, se sacrificó a sí mismo en el altar antes de la fundación del mundo, sino que también lo hizo su Hijo unigénito hace 2000 años, al confirmar, autenticar y cumplir con Dios Padre a través de Dios Hijo en el cumplimiento de su deber como hijo. Es sin duda la verdad más grande de la Biblia. Juan capítulo 5 versículo 19 afirma: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no ve al Padre hacerlo. Nunca podemos tomar estas verdades como simples conceptos religiosos abstractos, sino como una realidad de amor, perdón y salvación insuperables. Dios Padre ha abierto el camino a través de su Hijo por el cual nosotros como pecadores podemos ser justificados. En resumen, hay dos puntos esenciales. Uno, el papel del Hijo en el Día del Padre es recordar convincentemente su sacrificio supremo para que lo contemplemos. 2. Siempre que escuchen el nombre de Dios Hijo Adeshri Arun, recuerden que el nombre de Dios Hijo Adeshri Arun no solo destruye la muerte, sino que también es el medio para salvar la brecha entre Dios y el hombre. Él es el Hijo de Dios. Adeshri Arun es la unión de justicia y amor, donde se apacigua la ira del Padre, justicia, y su misericordia se manifiesta a través del amor de su Hijo, Adeshri Arun, tiene por nosotros. Conocemos Juan capítulo 14, versículos 20, titulado Jesús promete el Espíritu Santo. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo soy vivo, ustedes también vivirán. En este día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Aquí que cuando finalmente nos preguntamos qué clase de sacrificio hizo Dios Padre por su Hijo, que nos hizo querer celebrar el Día del Padre en su memoria, conocemos con alabanza en nuestros corazones la verdad real. Fue el gran sacrificio de Dios Padre y el amor único de su Hijo unigénito. La Biblia nos enseña que el amor de Dios Padre no es diferente al de cualquier padre común. Es perfecto, inmaculado, sacrificial e infinito. Pero la mayor expresión de amor inmutable fue cuando Dios dio a su Hijo unigénito para la salvación de este mundo. No fue solo un sacrificio, sino un regalo invaluable para toda la humanidad. Este sacrificio es tan grande y significativo que es natural alabar, adorar y honrar a Dios Padre en memoria de su gracia salvadora. Por eso la historia de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en el altar, y de cómo en cumplimiento de cada exigencia de su padre, es amada por miles de generaciones en todo el mundo, abarcando 4 religiones principales desde el principio. Se afirma: Abraham había obedecido a Dios muchas veces en su camino con él, pero ninguna prueba podría haber sido más severa que la de Génesis capítulo 22, versículo 2. Dios ordenó: toma a su hijo, tu único hijo, a quien amas. Se afirma: Abraham había obedecido a Dios muchas veces en su camino con él, pero ninguna prueba podría haber sido más severa que la de Génesis capítulo 22, versículo 2.
Dios ordenó, toma a su hijo, tu único hijo a quien amas, Isaac, y ve a la región de Moria. Sacrifícalo ahí como holocausto en el monte que yo te mostraré. Este fue un mandato asombroso porque Isaac era el hijo de la promesa. Dios había prometido varias veces que del propio cuerpo de Abraham surgiría una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Génesis capítulo 12, versículos 2 a 3 y capítulo 15, versículos 4 a 5. El mandato de Dios de sacrificar a Dios fue para probar la fe de Abraham. Las pruebas de Dios prueban y purifican nuestra fe. Nos impulsan a buscarlo y a confiar más en Él. La prueba de Dios le puso a Abraham, permitió a su hijo y al mundo entero ver la realidad de la fe en acción. La fe es más que una actitud espiritual interior. Santiago capítulo 2, versículo 18 se titula Fe y obras. Así también la fe por sí sola, si no se traduce en obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El mandato de Dios de sacrificar a Isaac fue para validar a Abraham como el padre de todos los que tienen fe en Dios. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 9. Y hoy, los que tenemos la fe de Abraham también descubrimos que Él es el Padre de todos nosotros. Versículo 16. Sin la respuesta de Abraham, el mandato de sacrificar a Isaac, tendríamos dificultades para conocer la verdadera definición de fe. Dios usa la fe de Abraham como ejemplo del tipo de fe requerida para la salvación. Además, el mandato de Dios de sacrificar a Isaac fue para dar un ejemplo de obediencia absoluta. Después de que Dios dio la orden, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, cargó su asno y salió con su hijo y a la leña para el holocausto. Génesis capítulo 22, versículo 3. No hubo demoras, ni preguntas, ni discusiones, simplemente obediencia, que trajo una bendición. Versículos 15 a 18. Finalmente, el mandato de Dios de sacrificar a Isaac prefiguraba el sacrificio de Dios de su propio hijo. La historia de Abraham prefigura la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la expiación, la ofrenda sacrificial del Señor Jesús por el pecado original de la humanidad. Por lo tanto, en este día profundamente auspicioso en memoria de nuestro Padre, confirmamos con nuestro corazón y mente 4 enseñanzas esenciales. 1. La paternidad de Dios es el modelo de amor y cuidado. En la Biblia a Dios se le llama Padre. No es solo el Creador, es un Padre que se preocupa por sus hijos en todos los sentidos. Mateo 6, versículo 9 enseña la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Esto deja claro que Dios desea una relación personal con nosotros, no solo una presencia de adoración. La mayor señal de un buen padre es sacrificarse por el bien de sus hijos. Eso es lo que Dios hizo tanto en el sacrificio supremo antes de la fundación del mundo como en la pasión de Cristo en el monte Calvario. 2. El sacrificio de Dios Padre, dar a su Hijo por el mundo. Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por simple que parezca esta afirmación, es sumamente profunda. Imagínate un Padre todopoderoso que ha estado enamorado y en comunión con su Hijo desde la eternidad, lo sacrifica por los pecados del mundo. Enviar a Jesús a la cruz no fue una decisión fácil, como lo demostró Abraham al dejar a su hijo Isaac. En este momento el corazón del padre estaba desgarrado por el dolor, pero aún así tomó esa decisión con amor. Este sacrificio fue espiritual, no físico,
Y sabemos por la palabra de Dios que en las 7 religiones principales existen muchos niveles de estudio que deben considerarse para equilibrar la justicia, la rectitud, la obediencia y el amor. Sorprendentemente, Dios Padre dio el precio máximo por la salvación de este mundo, su Hijo. 3. El mayor dolor del Padre, una reflexión sobre el sacrificio divino y el amor. En esta ocasión sagrada en honor a Dios Padre, reflexionamos sobre verdades fundamentales acerca de su amor divino y su sacrificio. 1. Sacrificio divino por la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 16 ilustra el profundo amor de Dios al entregar a su Hijo unigénito Jesús para la redención del mundo. Este acto refleja la disposición de Abraham para sacrificar a Isaac y simboliza una decisión espiritual profunda basada en la justicia, la obediencia y el amor. Representa el precio más alto jamás pagado por la salvación humana. 2. El dolor más profundo del Padre, el clamor de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Evoca el lamento de David en el Salmo 22. Aunque estas palabras expresan una angustia emocional profunda, ambos textos finalmente afirman la presencia constante de Dios y su liberación. La Biblia Lamsa ofrece una interpretación única de las palabras de Jesús como "para esto nací", destacando su sacrificio con propósito en lugar de abandono. El Bhagavad Gita, capítulo 3, versículo 10, refuerza este tema, vinculando el sacrificio con la liberación y el gozo. Sé feliz con estos yajna, sacrificio, porque su realización te otorgará todo lo deseable para vivir felizmente y alcanzar la liberación. 4. Conmemorando el sacrificio, honrando el amor del Padre. Hoy celebramos el Día del Padre para honrar a nuestros padres, quienes no comprenden plenamente la profundidad de su amor. Según la Biblia, nuestro Padre Celestial es el Altísimo y el digno de ser eternamente honrado. El precio que pagó para darnos la bendición de la vida eterna durante el sacrificio supremo es insondable e incomparable. Pero la historia no termina. Entonces Dios nos dio a su Hijo también en sacrificio según la voluntad del Padre. Juan capítulo 5 versículo 19 dice: el Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no ve al Padre hacerlo. Esto deja absolutamente claro que el sacrificio del Señor Jesús se integró en el plan de adoración de su Padre, de amor desinteresado por sus hijos. Esta es la historia más grandiosa jamás contada, comprender nuestro plan de redención a través del sacrificio de nuestro Padre. Cuando recordamos a Padre Dios, honramos no solo al Creador, sino un Padre amoroso, sacrificado y desinteresado que solo se preocupa por nuestro bienestar. Amén. Así sea. Aplicación en la vida práctica. 1. La belleza de la evangelización. Este versículo deja claro que quienes llevan el mensaje de Dios a otros son extremadamente hermosos y valiosos a los ojos de Dios. 2. La necesidad de paz y salvación. En el mundo actual plagado de conflictos, este mensaje es sumamente relevante. La paz con Dios es el camino hacia la verdadera paz y salvación. 3. El señorío de Dios. Aunque el mundo parezca caótico, este versículo nos asegura que en última instancia Dios reina. Su reino está lleno de justicia, misericordia y gracia. Generación y perfección en Jesucristo. Este versículo también se cita en el Nuevo Testamento, Escrituras, véase Romanos capítulo 10, versículos 15, donde Pablo lo relaciona con la predicación del Evangelio del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, Adeshuyarun, es quien trae la buena nueva, quien anuncia la salvación al mundo.
Presentación, la segunda parte. Revisión académica de las Escrituras Universales. Salvación y transformación. Parte 2. Introducción. Sabiendo que tu Dios reina. Oh gente dispersa del mundo, en la auspiciosa ocasión del Día del Padre, yo, Hijo de Dios Adeshri Arun, he venido a dar el significado la tercera parte, el verdadero significado de la salvación. Oh gente en tinieblas, yo, el Hijo de Dios, Adeshri Arun, les digo la verdad. En los próximos 10 minutos de su vida tendrán una experiencia maravillosa. El entorno comenzará a cambiar. Habrá una sensación de paz y divinidad y tu mente se sentirá ligera. Esto no es una mera coincidencia ni un evento común. Yo, el Hijo de Dios, Adeshri Arun, vengo a ti con mis ángeles y ejércitos celestiales porque enfrentarás un momento muy difícil y estoy decidido a sacarte de todas las dificultades, porque vine a la tierra para destruir la obra del diablo. Pero antes de que comprendas este profundo secreto, tengo que llevarte a un viaje sin descanso. Este viaje pondrá fin a todo tipo de enfermedades, dificultades, problemas y dolor. No es un viaje a pie ni en coche, ni una profecía, sino un mensaje divino dado por Adeshri Arun, el Hijo de Dios, que cambiará tu vida por completo. Te he llamado especialmente para recibir este mensaje. Este mensaje no es para todos, es solo para ti.
que has esperado durante mucho tiempo para recibir las bendiciones del Señor Jesús, el Señor Kalki. Quienes se dedican a oraciones inútiles o a satisfacer sus propios deseos se arrepentirán más tarde. ¿Por qué? Porque se verán privados de las bendiciones que te enviaré a través de las palabras que hoy pronuncié. Yo, el Hijo de Dios, Adeshriarun, quiero salvarte, restaurarte, redimirte. He venido a la tierra para que la muerte sea destruida. Yo, Adeshriarun, el Hijo de Dios, quiero salvarte de la muerte y llevarte a la vida eterna. Has sido separado de Dios por tus pecados. Hoy quiero guiarte por ese camino para que puedas encontrarte con Dios y liberarte de toda enfermedad, tristeza, dolencia, problemas, vejez y muerte, y alcanzar la dicha. Oh hombre, hoy te revelaré el secreto supremo que llenará tu corazón de alegría, la transformación de la mente y la asimilación a la naturaleza de Dios es la mejor manera de alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque cuando uno mantiene su corazón puro y siembra semillas para el reino de Dios, Dios las bendice abundantemente, las hace fructíferas y de pies a cabeza, de principio al fin. La salvación, que es el estado de paz suprema del alma y unión con Dios, se considera una meta importante en todas las religiones y tradiciones espirituales. No se logra mediante simples rituales o conductos externos, sino que requiere una transformación interior. La transformación de la mente y la asimilación a la naturaleza de Dios es la mejor y la más genuina manera de alcanzar la salvación. Cuando moldeamos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones según la voluntad de Dios, progresamos espiritualmente y avanzamos en el camino hacia la salvación. En otras palabras, el verdadero significado de la salvación. El significado literal de la salvación es liberación, es decir, liberación del ciclo de nacimiento y muerte. En la Biblia y otras escrituras se explica cómo vivir la vida eterna con Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, versículo 32. La salvación solo es posible conociendo la verdad y viviendo conforme la voluntad de Dios. No es solo un estado después de la muerte, sino también una experiencia de paz y satisfacción en esta vida, que nos libera espiritualmente. Según la Biblia, salvación significa liberación del pecado. El hombre fue separado de Dios debido a sus pecados, y la salvación lo reúne con Dios. Vida eterna. Mediante la salvación, el hombre recibe la vida eterna, la cual es posible al creer en Jesucristo. Reconciliación con Dios. Mediante la salvación, el hombre y Dios se reúnen. Cristo Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Esto significa que la salvación solo es posible a través de Jesucristo y requiere un cambio de mentalidad. Conclusión. La mejor manera de alcanzar la salvación. La mejor manera de alcanzar la salvación es cambiar la mentalidad y conectar con la naturaleza de Dios. Según la Biblia, la salvación no se logra mediante simples rituales externos, sino mediante una transformación interna. Si purificamos nuestra mente, practicamos el amor, el perdón y la verdad, y vivimos cerca de Dios, podremos tener la paz espiritual, incluso en esta vida experimentar la salvación eterna después de la muerte. Bienaventurados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Que Dios nos dé la fuerza para recorrer este camino. Amén. Según los Vedas, el Gita y el Mahapurana, en la Sanatana Dharma, la liberación, moksha, se considera el objetivo supremo de la vida.
Según las Vedas, el Bhagavad Gita y los Mahapuranas, la transformación de la mente, Manasans Yoga, y la aceptación de la naturaleza divina de Dios son esenciales para alcanzar la salvación. Solo cuando una persona libera su mente de los vicios y se conecta con Dios mediante la devoción, el conocimiento y las buenas obras, puede liberarse del ciclo de nacimiento y muerte. El Señor Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita, capítulo 18, versículo 62, Abandona todas las religiones y refúgiate solo en mí. Te liberaré de todos los pecados y te concederé la salvación. Esto significa que la entrega completa a Dios y la purificación de la mente son la clave de la salvación. 5 puntos principales. 1. Salvación y transformación de la mente según los Vedas. A. Descripción de la salvación de las Vedas. En los Vedas, la salvación se denomina moksha o kaivalya, que significa completa liberación del alma y unidad con Brahman. Rigveda 1.16.4.39 afirma, la verdad es una, los sabios la llaman con diferentes nombres. Aquí la verdad se refiere a Brahman, que es el destino final de cada alma. Para alcanzar la salvación es necesaria la transformación de la mente para liberarse de Maya y de las ataduras mundanas. B. Importancia de la purificación de la mente. El Yajurveda 4.0.8 afirma, ¿quién es puro? La salvación no es posible sin la purificación de la mente. Solo al estar libre del ego, la lujuria, el apego y la ira, el alma puede unirse con Brahman. 2. Transformación de la mente e importancia de la salvación en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna predica a Arjuna que domine la mente y se una con el Señor Supremo. A. Control de la mente. El Bhagavad Gita, capítulo 6, versículo 6, afirma que uno debe elevar su mente y no bajarla. La mente misma es tanto su amiga como su enemiga. Si la mente se dedica positivamente y a la devoción, se convierte en la causa de la salvación, y se enreda en la lujuria, se convierte en la causa de la esclavitud. B. Abrazando la naturaleza del Señor Supremo. El Señor Krishna le dijo a Arjuna que solo quien adopta cualidades divinas es elegible para la salvación. Gita capítulo 16 versículos 1 a 3. Dice, la valentía, la pureza mental, la estabilidad en el conocimiento, la caridad y el dominio de los sentidos, el sacrificio, el autoestudio, el ascetismo y la sencillez. Todas estas son virtudes divinas que conducen a la salvación. Esto significa que la purificación de la mente y la adoptación de las cualidades divinas de Dios son necesarias para alcanzar la salvación. 3. El camino de la salvación según los Mahapuranas. Incluso en los Mahapuranas se ha hecho hincapié en el cambio de mentalidad y la devoción a Dios para alcanzar la salvación. A. Srimad Bhagavad Mahapuran 11.5.32 dice, solo aquellos que cantan continuamente mi nombre que son leales alcanzan la salvación. B. El camino de la salvación en el Shiva Purana. Se afirma en el Shiva Purana que quien adopta las cualidades de Shiva y sigue la verdad, la no violencia, la bondad y la devoción alcanza la salvación. Es decir, Shiva y Vishnu son un mismo elemento. Quien se entrega a ellos alcanza la salvación. 4. Transformación de la mente y proceso de conexión con Dios. A. Satsang y Bhakti Yoga. La mente puede volverse hacia Dios a través del satsang, el japa, la meditación y el bhajan. B. Meditación y yoga. El Yoga Sutra de Patanjali afirma que la mente puede conectarse con Dios a través de la meditación
y el yoga. Dice, yoga significa detener las tendencias negativas de la mente. C. Nishkam Karma Yoga. El Bhagavad Gita afirma que la mente se purifica al realizar acciones sin el deseo del fruto. 5. Conclusión. La mejor manera de alcanzar la salvación. Según los Vedas, el Bhagavad Gita y los Mahapuranas, la mejor manera de alcanzar la salvación es transformar la mente y adoptar la naturaleza de Dios. Vedas. La purificación de la mente conduce a la salvación. Bhagavad Gita. El control de la mente y la devoción son el camino a la salvación. Puranas. La salvación se alcanza mediante la devoción a Shiva, Vishnu o Sri Krishna. Si liberamos nuestra mente de los vicios y nos imbuimos en las cualidades de Dios, esta vida también puede ser dichosa y la salvación se puede alcanzar después de la muerte. La verdad, conocimiento, Shiva, bienestar y la belleza, devoción, son el camino de la salvación. Según el Gurú Granth Sahib, texto sagrado del Sijismo, el Gurú Granth Sahib afirma que la salvación, mukti, es el objetivo final de la vida. Según el Sijismo, para alcanzar la salvación, no son necesarios rituales externos ni penitencias severas, sino que la transformación de la mente y la unión con Dios constituyen el verdadero camino. Solo cuando una persona se libera del ego, la lujuria, el apego, la codicia y la ira, y se absorbe en la devoción a Dios, puede alcanzar la paz espiritual y la salvación. 5 principios. 1. Significado del moksha en el Gurú Granth Sahib. Según el Gurú Granth Sahib, la salvación no solo significa liberarse del ciclo de nacimiento y muerte, sino también el estado de completa purificación del alma y la unidad con Dios. También se le llama Sakhand, estado de verdad suprema. El Gurú Nanak Dev Ji dice, oh mente, eres parte de Dios, reconoce tu verdadera forma. Ang 441. Esto significa que todo ser vivo posee la luz de Dios en su interior y para alcanzar la salvación debemos liberar nuestra mente de los vicios y orientarla hacia Dios. 2. Transformación de la mente. El primer paso hacia la salvación. Según el Gurú Granth Sahib, la mente del hombre es la causa de su esclavitud y liberación. Si la mente permanece enredada en maya, placeres materiales, y el ego permanece atrapada en la red del mundo. Pero cuando la mente se absorbe en la devoción a Dios, se convierte en el camino a la salvación. Liberación del ego y maya. El Gurú Granth Sahib dice, si dominas tu mente, puedes conquistar el mundo entero. Ang 6. Esto significa que para alcanzar la salvación debemos controlar nuestra mente y liberarnos de los deseos mundanos y del ego. B. Purificación de la mente mediante Nam Sin Ram. El Gurú Granth Sahib describe la devoción Nam Sin Ram como el mejor medio para purificar la mente. Es decir, la salvación no es posible sin Dios. Ang 1.1.2.6. Así, si dedicamos nuestra mente al Sinram, recuerdo del nombre de Dios, nuestra mente se purifica y alcanzamos la salvación. 3. Conectando con la naturaleza de Dios. El segundo paso hacia la salvación. El Gurú Granth Sahib afirma que solo adoptando las cualidades de Dios podemos conectarnos con Él y alcanzar la salvación. Buscando la verdad y el amor. El Gurú Nanak Dev Ji dijo, la verdad es caridad. Ang 4.6.8. Es decir, Dios es la encarnación de la verdad, y si seguimos el camino de la verdad, adoptando el amor y la compasión, avanzamos en el camino de la salvación. B. Permaneciendo en el refugio del Gurú, maestro de la verdad de Dios, Brahm Gyan.
El Gurú Granth Sahib afirma que solo quien sigue las enseñanzas del Gurú es elegible para la salvación, es decir, la salvación no es posible sin el Gurú o Maestro. Ang 864. Las enseñanzas del Maestro nos liberan del ego, la lujuria y el apego y nos conectan con Dios. C. Conexión con Dios a través del servicio y el Sinram. El Gurú Granth Sahib afirma que quien realiza servicio desinteresado y devoción puede alcanzar la salvación. Sewa, es decir, quien sirve sin ninguna expectativa, alcanza a Dios. Ang 286. Por lo tanto, el ser humano debe adoptar el servicio, el amor y la verdad y la devoción en su vida. 4. Maneras de alcanzar la salvación en la vida práctica. El Gurú Granth Sahib prescribe las siguientes maneras de alcanzar la salvación. A. Nam Sinram, recuerdo de Dios. Recordar constantemente a Dios purifica la mente y conduce a la salvación. B. Seva, servicio desinteresado. Langar Seva, el servicio a los pobres y el trabajo desinteresado son los caminos hacia la salvación. C. Seguir la verdad y la no violencia. Hablar con la verdad y seguir el camino de la no violencia son esenciales para el avance espiritual. D. Contentamiento y humildad. Sacrificar el ego y adoptar la humildad y el contentamiento conduce a la salvación. 5. Conclusión. La mejor manera de alcanzar la salvación. Según el Gurú Granth Sahib, la transformación de la mente y la fusión con la naturaleza de Dios son la mejor manera de alcanzar la salvación. Purificación de la mente, liberación del ego, la lujuria y el apego, la codicia y la ira. Devoción a Dios. Sinran constantemente en nombre de Dios y permanecer en el refugio del Gurú. Satsang y Seva. Seguir las palabras del Gurú y realizar servicio desinteresado. Practicar la verdad, el amor, la compasión, el servicio y la devoción. Estas cualidades nos acercan a Dios. Gurú Nanak Dev Ji dice, quien tiene la mente pura está cerca del Señor. Ang 472. Por lo tanto, quien libera su mente de todos los vicios y se absorbe en la devoción a Dios alcanza la verdadera salvación. Según el budismo, 6 principios conectivos. En el budismo, la salvación se denomina nirvana, que significa liberación del ciclo de nacimiento y muerte, samsara. Buda enseñó que la transformación de la mente es la mejor manera de alcanzar la salvación. También explicó que alcanzar la salvación no consiste en enriquecerse con la naturaleza de Dios, sino en purificar la mente y seguir el camino correcto. El budismo no se centra en Dios, sino que enfatiza el autodespertar y el desarrollo personal. 1. Significado de la salvación, nirvana, en el budismo. En el budismo, la salvación significa liberación del sufrimiento. El hombre está atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte, del cual la liberación solo se puede lograr siguiendo el camino del conocimiento y la verdad. Fin de la ignorancia. Cuando una persona se libera de la ignorancia advita, alcanza la salvación. Fin de los deseos. Todos los deseos y ansias son las causas del sufrimiento. Cuando estos se eliminan, la salvación es posible. Alcanzar el nirvana. Es un estado puro y pacífico en el que el alma alcanza el conocimiento completo y la liberación. El señor Buda dijo, solo quien ha dominado su mente se libera de todas las ataduras. 2. Transformación de la mente, el primer paso hacia la salvación. En el budismo, controlar y purificar la mente se considera el paso más importante para alcanzar la salvación. Buda afirmó que la causa del sufrimiento humano es su mente. Si la mente se orienta correctamente, es posible alcanzar la salvación.
A. Liberación de la ignorancia y el apego. La transformación de la mente solo es posible cuando una persona está libre de la ignorancia, avidya, y el apego, maya. Buda afirma, la ignorancia es la raíz de todo sufrimiento. A menos que una persona infunda en sí misma la luz del conocimiento, no puede avanzar hacia la salvación. B. Renuncia a los deseos y ansias. Según el budismo, los deseos, ansias, son la raíz de todo sufrimiento. Buda afirmó, renunciar a los deseos es la verdadera felicidad. Por lo tanto, cuando una persona controla sus deseos y adopta la satisfacción, avanza por el camino de la salvación. Según el Corán, el concepto de salvación en el Islam se llama Najat, o alcance del paraíso. Según el Corán y el Hadith, para alcanzar la salvación, Najat, uno debe cambiar de opinión y adoptar los atributos de Allah, Dios. El Corán dice, ciertamente quien se purifica tendrá éxito. Shura Sam, Sura 91, versículo 9. Esto significa que quien libera su mente del mal y sigue los mandamientos de Dios alcanza la salvación, Najat. Se consideran 5 principios básicos. 1. Significado de la salvación, Najat, en el Islam. En el Islam, la salvación no solo significa alcanzar el paraíso después de la muerte, sino que también la paz espiritual y la pureza en este mundo. Para alcanzar la salvación se requieren los siguientes elementos. Purificación de la mente. El Corán afirma que solo quien purifica su mente tiene éxito. Seguir el camino de Allah. El camino a la salvación en el Islam reside únicamente en adorar a Allah y seguir sus preceptos. Najam Batada en el Islam se considera obligatorio orar regularmente y recordar a Allah. Buenas obras y servicio al prójimo. Ayudar a los pobres, decir la verdad y llevar una vida honesta son partes importantes de la salvación. Najat. El Corán dice, quien tenga fe y obre bien entrará en el paraíso. Sura Al-Baraka, Sura 2, versículos 82. 2. Cambio de mentalidad. El primer paso hacia la salvación. En el Islam se cree que la mente de una persona es la fuente de sus buenas y malas acciones. Si la mente se controla y se entrega a la devoción de Allah, entonces la persona puede seguir el camino correcto. A. Liberación de malos pensamientos. Para liberar a la mente del mal, el Islam afirma que uno debe deshacerse de los deseos negativos dentro de uno mismo. El Corán afirma, ciertamente Allah no cambia el estado de una persona hasta que cambia su opinión. Sura Ar-Ra'd, Sura 13, versículo 11. Esto significa que a menos que una persona produzca un cambio interior, no puede alcanzar la salvación. B. Purificación de la mente mediante el recuerdo de Allah. El Islam afirma que si una persona dedica su mente al recuerdo de Allah, sus pensamientos y acciones se purifican. El Corán dice, el recuerdo de Allah es el único camino para encontrar paz en los corazones. Sura Ar-Ra'd, Sura 13, versículo 28. 3. Acrecentar la naturaleza de Dios, el segundo paso hacia la salvación. El Islam afirma que para alcanzar la salvación uno debe adoptar las cualidades de Allah. Allah tiene 99 nombres. Algunos de los más destacados son Rahman, el misericordioso, Rahim, el bondadoso, Ghafar, el indulgente, y Satar, el encubridor de errores. A. Adaptar la misericordia y la compasión. Las cualidades más importantes en el Islam son la misericordia y la compasión. El Hadith dice,
Alá es misericordioso con quienes son misericordioso con los demás. Sahih Sulam. Esto significa que quien es misericordioso con los demás recibe la misericordia de Alá y se acerca a la salvación. B. Seguir la verdad y la honestidad. La verdad ocupa un lugar muy destacado en el Islam. El Corán dice, y di la verdad, pues solo la verdad te traerá el éxito. Surah 33, versículo 70. Por lo tanto, para alcanzar la salvación, uno debe seguir la verdad, la honestidad, la misericordia, la caridad, la compasión y la justicia en su vida. C. Avance espiritual a través de namaz y rosa. En el Islam, namaz y la rosa, ayuno, se describen como un medio para purificar el alma y conectar con Alá. El Corán afirma, la oración protege del mal y la obscenidad. Surah Al-Ankabut, Surah 29, versículos 45. Esto significa que quien ora y adora a Alá con regularidad, su mente se purifica y se hace merecedor de la salvación. 4. Manera de alcanzar la salvación en la vida práctica. En el Islam se mencionan las siguientes maneras de alcanzar la salvación. A. Tauba, arrepentimiento. Si una persona se arrepiente de sus pecados y pide perdón a Alá, todos sus pecados le son perdonados. B. Zakat, caridad. La caridad se considera muy importante en el Islam. Quien ayuda a los necesitados recibe la gracia de Alá. C. Paciencia y su práctica. El Islam enseña que la paciencia es necesaria para la vida. El Corán dice, ciertamente Alá está con los pacientes. Surah Al-Baqarah, Surah 2, versículos 153. 5. Conclusión. La mejor manera de alcanzar la salvación. Según el Corán y el Hadith, la mejor manera de alcanzar la salvación, Najeh, es cambiar la mentalidad y adoptar la naturaleza de Alá. Purificación mental. Libérate del ego, la lujuria, el apego y la ira. Adoración a Alá. Oraciones regulares, ayuno y estudio del Corán. Satsang y servicio. Ayudar a los pobres. Seguir la verdad y la justicia. Verdad y honestidad. Adoptar la verdad en la vida y realizar buenas obras. El Corán afirma, quien teme a Alá y realiza buenas obras tendrá el paraíso. Surah An-Naba, Surah 78, versículo 31. Por lo tanto, quien purifica su mente y abraza las virtudes de Alá alcanzará la salvación. Por lo tanto, si una persona recuerda el nombre de Alá y sigue su camino, se encamina hacia la salvación. El camino hacia el moksha, una revelación divina por el Hijo de Dios Adishri Arun. Según el Hijo de Dios Adishri Arun, el propósito supremo de la vida humana es el moksha, la liberación del ciclo interminable del nacimiento y la muerte, samsara, y la unión con el alma suprema. Las escrituras, el Gita, los Vedas, los Upanishads y los Puranas todos señalan la misma verdad. El moksha se alcanza mediante la transformación interior y la alineación con la naturaleza divina de Dios. Cuando uno domina la mente, se eleva por encima de los apegos e ilusiones mundanas y encarna virtudes divinas. El alma avanza naturalmente hacia la liberación. Todo ser viviente tiene un alma, y esa alma es una chispa de Dios, dice Adishri Arun. Así como una gota pertenece al océano, así el alma pertenece a lo divino. Pero debido a la maya, al karma, el deseo y la ignorancia, queda atrapada en el ciclo de nacimientos. Solo cuando el alma reconoce su verdadera identidad y se funde nuevamente con su fuente, alcanza la verdadera salvación.
Salvación, una realidad presente, no un sueño distante. Adisri Arun afirma que la salvación no es una esperanza lejana o abstracta, es una realidad presente alcanzable en esta misma vida, a través de la práctica espiritual, sadhana, el Nam Sim Ram, repetición del nombre sagrado, la gracia del Gurú y una vida recta, uno puede entrar en un estado de profundo despertar, libertad interior y gozo duradero. La salvación no es algo que ocurre después de la muerte, es un estado vivo de conciencia divina. Verdades divinas a través de las Escrituras, la naturaleza de Dios. Al profundizar en la esencia de Dios, encontramos una verdad universal reflejada en cada tradición principal. Dios es amor. Esta es la esencia del carácter divino, revelada claramente en los textos sagrados del mundo. Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Por gracia han sido salvados. Efesios capítulo 2, versículos 4 a 5. El Señor es un Dios fiel, que guarda su pacto de amor por 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dios demostró este amor enviando a su Hijo al mundo. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él.